si bien es cierto, es un elemento intangible, porque a veces nos cuesta mucho materializar de alguna manera lo que significa llevar a cabo la política exterior del país. Nosotros como Cancillería lo hemos dividido o materializado en 3 ejes fundamentales. Primero es el eje político, la parte de política exterior. ¿Qué significa hacer política exterior? Significa, y lo dice la Convención de Viena, bueno, primero posicionar a Costa Rica y posicionar los valores y los principios que Costa Rica tradicionalmente tiene como parte de su naturaleza, de su idiosincrasia, que al final son los que se transmiten a la política exterior del país, llámese derechos humanos, llámese equidad de género, protección del medio ambiente, llámese cultura de paz, llámese, bueno, ahora hay otros, ciencia, tecnología, temas en los que Costa Rica quiere posicionarse a nivel internacional. Esto es Costa Rica, un poco como nuestra marca país. Y eso, ¿cómo lo llevamos a cabo? A través del contacto o articulación con los altos jerarcas del país receptor. Por ejemplo, algo más sencillo de entender, Ministerio de Ambiente acá. Para nosotros como embajada, uno de los ejes fundamentales es promover la protección del medio ambiente y los desafíos frente al cambio climático, un poco posicionando esos esfuerzos que ha hecho Costa Rica a través del Plan Nacional de Descarbonización, a través de parques nacionales que tenemos casi un 30%, en fin, todos esos logros y fortalezas institucionales que nuestro país ha desarrollado, en este caso, en los últimos 30 años. Y bueno, nuestro principal interlocutor ahí sería el ministro de Ambiente de El Salvador. También tenemos organizaciones de sociedad civil, tenemos academia, en fin, nos reunimos con diferentes actores para transmitir qué es lo que Costa Rica piensa de eso, para transmitir la posición nacional. Y con eso estamos posicionando al país y también tratando de colaborar con ese otro país, dejando como una huella, por decirlo así. Yo digo sembrar una semillita, pero en realidad lo que tratamos con nuestra política exterior es sembrar y dejar una huella en los países donde estamos acreditados. Obviamente de una manera respetuosa, porque de acuerdo con la Convención de Viena, no podemos inmiscuirnos en los asuntos internos del país receptor. Entonces hay que ver cómo también es parte de la habilidad que tenga el diplomático, ¿verdad? Entonces, en la parte política, para decirles a ustedes que son del tema de comunicaciones, antes, vean que ahora hay un desafío muy grande. Antes esas reuniones nunca estaban en Twitter o ni existía Twitter, por decirles algo, ¿verdad? Nosotros nos reuníamos con diferentes jerarcas de las instituciones salvadoreñas o en el país donde estamos acreditados y eso era, o sea, eran reuniones privadas, básicamente reuniones privadas porque a veces se tocan temas, por ejemplo, en el caso de paz, que para nosotros el tema de paz, el tema de derechos humanos es importante. Imagínense si nosotros, bueno, con Reiner me tocó visitar al ministro de Justicia y Seguridad, aquí es un solo ministerio, Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Aquí hay un régimen de excepción. Entonces eh, son reuniones en las que a veces uno aborda de manera tangencial temas que para ellos pueden ser sensibles. Entonces, no hay una fotografía, creo yo, de esa reunión, por decir algo. Entonces, ese es el primer gran eje de trabajo de nosotros. Para mí es realmente la sombrilla, el paraguas de la institución, que es desarrollar la política exterior del país, que ha sido ya definida en San José. Hay una Dirección General de Política Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores en esta materia, y las embajadas vamos guiándonos por esos lineamientos, aunque les digo que ha sido, digamos, tradicionalmente eso que les comenté. La otra gran área es la primera área, política exterior. La otra gran área, no menos importante, es la cooperación internacional. La cooperación internacional para el desarrollo. Le agregaría, ¿qué es la cooperación internacional? La
internacional es un instrumento de la política exterior para nosotros. Es una forma mediante la cual Costa Rica no solo recibe cooperación como país beneficiario, sino también da cooperación a otros países. Entonces, Costa Rica tiene eso. Significa que tenemos más de 13.000 millones en el PIB per cápita y nos ha permitido, no es que somos un país rico, pero somos un país que ha alcanzado ciertos niveles de desarrollo, que estamos rankeando muy bien, o lo hemos hecho, aunque hemos bajado, yo sé, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de protección del medio ambiente, y eso nos ha posibilitado dar un poco, no hemos dado el salto al desarrollo, pero estamos como ahí en los que estamos en la sala de espera, supuestamente, los países de renta media alta. Entonces, en ese rol dual de la cooperación como oferente, pero como receptor de cooperación, entonces negociamos las embajadas o buscamos esos nichos de oportunidad para que Costa Rica reciba cooperación. Por ejemplo, este gobierno ha hecho mucho énfasis en eso, que antes se había dejado de lado porque Costa Rica estaba más ya ofreciendo cooperación. Pero tenemos ese rol dual y vamos a seguir en eso. Entonces, bueno, uno como diplomático, como embajada, representante del país en donde estemos, en este caso El Salvador, nos reunimos, siempre estamos buscando esos nichos de oportunidad, nos reunimos con diferentes actores públicos o privados, nos reunimos en este momento en El Salvador, bueno, yo lo comentaba hoy en la mañana, en El Salvador hay más organismos internacionales que en Costa Rica, porque como nosotros somos país de renta media alta, ya no tenemos tanta cooperación. En cambio, El Salvador todavía es un país que requiere mucho mayor cooperación que el nuestro y por ende hay muchos organismos e instituciones internacionales que tienen su sede aquí en El Salvador. Y eso para nosotros es un gran nicho de trabajo, porque podemos hacer algún esquema de triangulación que si le dan a El Salvador, por ejemplo, en el tema de migrantes, la OIM, Organización Internacional de Migraciones, podría darle a El Salvador, pero tal vez Costa Rica se posiciona ahí dando una capacitación, también un poco de cooperación nuestra, pero para recibir algo, aunque sea en montos más pequeños, pero por decir algo, en la zona de Upala, que tanta comunidad migrante. Entonces, eso somos las embajadas. Buscamos oportunidades para el país. Y buscamos esos nichos de trabajo y tratamos de hacer la articulación. Somos facilitadores. Yo siempre digo que somos facilitadores. Y la otra gran área, para ya terminar y dar la palabra a los colegas, entonces hablamos política exterior, cooperación internacional y el otra área es diplomacia económica. Diplomacia económica es una área muy fuerte ahora, luego de la pandemia y todo este tema de la reactivación económica de nuestro país, eso se ha trasladado hacia las embajadas porque hay una necesidad apremiante para Costa Rica, para que Costa Rica siga avanzando y en todas nuestras áreas se reactiven después de la pandemia. Así que tenemos indicadores fuertes en el área de diplomacia económica y esta área no es solo, como dice, diplomacia económica, no es solo la parte comercial. Tenemos, y si me falta uno, Josué, me decís, porfa, tenemos diplomacia comercial, ¿verdad? ¿Qué significa? Promoción de exportaciones, productos costarricenses en el exterior, promoción de inversiones. Tenemos el área de diplomacia, turismo y educación o la parte académica, ¿verdad? Entonces ahí viene todo lo de la marca país, promoción del turismo hacia Costa Rica, también promoción o intercambio de buenas prácticas o intercambio de conocimientos en materia educativa. Por ejemplo, que aquí bueno, ahorita ustedes tal vez me van a preguntar. Luego está, ¿qué otra área? La diplomacia ecoambiental, que ahora también es una de las más fuertes, porque ahí tenemos economía azul, cómo nosotros podemos transmitir o conseguir para Costa Rica esos proyectos, esas iniciativas que tengan que ver con el medio ambiente, con cambio climático, también posicionar al país
a través de algún tipo de iniciativas en ese sentido. Un ejemplo, por ejemplo, el año pasado, bueno, este año también tenemos programadas, pero la última fue que a través de una ONG, porque siempre trabajamos multisectorialmente, a mí me gusta mucho trabajar multisectorial, nos donaron 100 árboles, una ONG de jóvenes del Salvador, y nosotros hicimos una jornada educativa de siembra de árboles en un parque, que por cierto se llama San José, Los Altos de San José, pero ahora se va a llamar San José, Costa Rica. Eso con la alcaldía, la municipalidad de Santa Tecla, que es como decir San Pedro allá en Costa Rica, que no es San José Centro, pero está ahí nomás. Entonces todo el equipo de la embajada fuimos con esta fundación, organización de jóvenes, con una escuela de la comunidad y la junta directiva de la comunidad, la alcaldía, y también invitamos al representante del instituto, el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, que es costarricense. Entonces fue muy bonito y creemos que tuvo un impacto. ¿Qué otra cosa de diplomacia económica, Josué? Sí, señora, bueno, buenas tardes a todos. Está el tema de la diplomacia cultural, embajadora, la diplomacia deportiva también, que Ajá, por ejemplo, cuando vino la selección de Costa Rica a jugar, por cierto que ese fin de semana llamaron todos los periódicos de Costa Rica, a todos los medios, porque fue el fin de semana que murieron 87 personas y a partir de ahí empezó la guerra contra las pandillas que tiene el actual presidente de El Salvador. Entonces la gente en Costa Rica temía por la seguridad de nuestra selección. Lo hago por aparte porque es una anécdota, me parece interesante. Y la Policía Nacional nos reforzó el hotel, el Intercontinental, donde estaba la selección. Pero bueno, ¿cómo hemos hecho esto de diplomacia deportiva? Cuando han venido aquí, pues porque han venido de surf, han venido de básquetbol, ha venido la selección nacional, han venido otros equipos de fútbol a nivel menor que la selección. Entonces lo que hacemos es, para posicionar al país, buscamos entrevistas con los medios de prensa. eh, Generalmente se trae el equipo a la embajada o nosotros visitamos donde estén participando y tratamos de hacer promoción al equipo y entrevistas para poder visibilizar el desarrollo del deporte en Costa Rica. Eso es lo que hacemos. Y en la parte cultural, bueno, ahí en la parte cultural eh, no tenemos, digamos, fondos, son cosas como muy... nuestra Cancillería no tiene fondos como otras embajadas, como la mayoría, para traer un artista y presentarlo. Entonces nos vamos un poco a los contactos. En el caso de El Salvador, tenemos la ventaja que estamos a una hora de San José. Entonces hay más posibilidades de que artistas digan, bueno, yo me pago el tiquete por Volaris. Y nosotros a lo tico les digo, a lo tico, que se queden en mi casa o se queden en la casa de Josué. Y ahí les decimos, nosotros se quedan en la casa y para poder hacer, digamos, una actividad cultural. Ahora queremos traer dos pintores, una pintora y un pintor costarricense, y hacer algo en un museo aquí en El Salvador para presentar, hacer una propuesta en la parte cultural. Así que, a grosso modo, esas son nuestras funciones en el exterior y quedamos a las órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, doña Lina. Doña Lina, quería que usted o José o alguno de los compañeros nos comentaran un poquito. Los muchachos tienen que presentar en su trabajo el FODA. Entonces, queremos que nos cuenten un poquito cuáles son aquellas oportunidades que tiene la embajada, ¿verdad? Cuáles son las fortalezas, las amenazas o bien tal vez alguna debilidad. Entonces, tal vez nos pueden comentar un poquito allá en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué oportunidades tenemos como embajada? Josué. sí, sí, señora, y nos disculpamos por tener las cámaras cerradas, pero el internet está un poquito lento, entonces evitamos que se trabe. Bueno, No en se definitiva, preocupen. para empezar con las fortalezas, y debo ser muy sincero, tenemos un muy buen liderazgo reflejado en la embajadora Hoy y un equipo con mucha mística. Somos un equipo pequeño, la mayoría de embajadas en Costa Rica son pues muy, muy pequeñas, más bien nosotros tendemos a vernos grandes, aunque no somos 4 funcionarios diplomáticos y atendemos
Belice, el SICA y El Salvador. Y eso es muy importante porque lo mismo que contaba la embajadora hoy en términos de política exterior, en términos de diplomacia económica y cooperación internacional, tenemos que hacerlo para 2 países y un organismo regional. Así que la cantidad de trabajo se hace enorme. Eso primero. Entonces, un equipo con mucha mística. Tenemos 2 asistentes, una consular y otra de la embajada salvadoreña, que en definitiva se ponen la camiseta, son una gran ayuda, una gran colaboración para todos nosotros y están acostumbradas a trabajar pues muchísimo bajo presión. Así que eso es de las fortalezas, probablemente las más fuertes que tengamos. Otra fortaleza, Costa Rica está muy bien posicionado aquí en El Salvador y la embajada también en términos de nuestra defensa de derechos humanos, de lo que es Costa Rica. En general es muy, muy, muy respetado, muy valorado aquí en El Salvador y no solo por las autoridades salvadoreñas, sino por los otros diplomáticos, las otras representaciones diplomáticas acreditadas aquí en El Salvador y organismos internacionales. Hablar de Costa Rica es el referente de desarrollo, al menos en la región. Aún tenemos que seguir luchando por eso, pero hasta el momento nos vemos así. Como debilidad, y en definitiva ya la mencionó la embajadora Hoy, la escasez de recursos. Déjeme contarles y la embajadora Otto-Breiner después pueden detallar un poco más, pero en general nunca hay presupuesto para las actividades y para aún cumplir las metas de política exterior, sino que todo lo hacemos con base en la creatividad y con base pues en habilidades como diplomáticos para poder obtener las cosas sin que Costa Rica invierta un solo colón. Así que bueno, esa falta de presupuesto es muy, muy, muy fuerte en todo sentido. Definitivamente nos presenta un montón de oportunidades, pero creo que especialmente la mencionaba la embajadora Hoy, la cantidad de organismos internacionales con los cuales Costa Rica puede interrelacionarse y obtener beneficios, se convierte en una oportunidad inmediata, ¿verdad? Es algo que podríamos aprovechar, en definitiva, para poder desarrollar el país mejor y obtener ya sea recursos de cooperación o apoyo político para nuestro país. Era fortalezas, oportunidades, debilidades. ¿Y cuál me falta? Em, Amenazas. amenazas. Ujú. Eso es muy complejo mencionar, tal vez pensar en una amenaza como tal es un poco difícil porque vamos a ver, las convenciones de Viena, para empezar, en amenazas nos cubren en total protección. Nosotros tenemos desde inmunidad y protección garantizada. Entonces, esas amenazas en términos de seguridad de repente no existen. Sí, hay tal vez vulnerabilidades en términos de deficiencia en seguridad cibernética, en ciberseguridad. Tenemos poca ciberseguridad aquí en la embajada y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y probablemente no haya presupuesto para poder ni comprar el equipo adecuado para protegernos, ni tener el entrenamiento de los funcionarios adecuados para desarrollar esa implementación. Así que en definitiva eso es una amenaza muy fuerte en la actualidad. La ciberseguridad para esta embajada, desde los aparatos celulares hasta computadoras, es bastante alto. Perdón, pero en el tema de amenazas, yo no sé, yo lo había entendido como riesgos para llevar a cabo el trabajo o son amenazas como lo que está diciendo Josué. Hola, doña Es una Lucy, pregunta. doña Nos quedamos Elizabeth, trabados. Sí, buenas pareciera. tardes. Allá están. Ay, no, es que yo les decía que quería que me explicaran a qué se refieren con amenazas, porque yo había entendido amenazas más bien como riesgos en la gestión, posibles riesgos en la gestión de la embajada. Sí, correcto, doña Lina. Recordemos que las amenazas son todos aquellos factores externos que pueden afectar la gestión o el cumplimiento de los objetivos. Entonces, por decirle, vamos a ver, la embajada puede hacer que tenga objetivos muy claros sobre algún tema en puntual, pero por decirle, puede hacer que vamos a ver, voy a imaginarme que Dios no quiera, pero por ejemplo, que de repente tengan desde un golpe de Estado o tengan un golpe a nivel de una caída, digamos, con respecto a la economía o alguna catástrofe, digamos, básicamente que pueden ser inundaciones, un terremoto, qué sé yo. Entonces, son factores que obviamente
de acuerdo con lo que ustedes tengan proyectado para hacer durante el año, digamos, durante el 2023, no son controlables y eso hace que en el momento ustedes tengan que cambiar drásticamente los proyectos que ustedes tengan en mente. Entonces son como aquellas amenazas o aquellos factores de riesgo, como usted bien menciona, que no dependen de ustedes y que tienen que estar, o por un lado, muy latentes, muy pertinentes con respecto a poder tener una respuesta en términos de reacción para salir adelante a pesar de, o que en este momento tal vez lo estén viviendo porque pues es eso, ¿verdad? Fue un factor que no lo tenían como previsto, ¿verdad? Perfecto, entendiendo este concepto, me parece que sí, una de las principales amenazas es lo que comentó Josué en cuanto al tema de ciberseguridad. Ahora que Costa Rica fue atacada, literalmente, pues nosotros somos, de hecho que las embajadas son territorio costarricense y es un pedacito de Costa Rica en El Salvador y definitivamente en este momento estamos desde el año pasado hemos estado notando que hay unas redes que se conectan a nuestras computadoras y no tenemos, o sea, ya le dijimos a San José, pero realmente la respuesta es nada, es insuficiente, no tenemos como país cómo enfrentar esto. Y el tipo de país en el que estamos acreditados en este momento, pues requeriría de una mayor atención a todos estos temas de ciberseguridad. No tenemos también como diplomáticos, y lo hablábamos hace poco, instrucciones o capacitaciones en esos temas, ¿verdad? Y yo lo hablaba con un juez de aquí de El Salvador y muchas cosas que él me decía, yo le dije, bueno, muchísimas gracias por advertirme, porque nosotros somos como muy ticos, y yo ando por la vida ahí con mi celular y no somos a veces tan maliciosos, pero cuando uno está acreditado en un país con ciertas características, pues hay que poner atención en estos temas. Y otra cosa en cuanto a amenazas, la falta de presupuesto, que ya Josué lo dijo, y también en la parte política. No creo que sea una amenaza tan grave, pero a veces sí distorsiona un poco cuando han habido, por ejemplo, en la administración pasada hubo choques directos entre los presidentes, no a nivel de embajador, sino a nivel de los presidentes. Salió en todas las redes sociales y por supuesto que esto a nosotros, por lo menos en nuestra interlocución con las autoridades salvadoreñas, causa cierta sensibilidad, cierta molestia, ¿verdad? Y también de parte de las autoridades costarricenses, ¿verdad? Ustedes lo último fue lo de las vacunas, lo de las camas, y bueno, ellos respondieron con, no me acuerdo cuánto fue que nos donaron de fentanilo, nos donaron, no sé si eran 1.000 o 2.000 unidades de fentanilo, para demostrar que ellos estaban donando a Costa Rica. Entonces son cositas que se dan en la relación bilateral y no han pasado a más. Lo último, por cierto, fue del presidente actual, unas declaraciones que dio a raíz de un comentario de Facebook, creo que fue, en donde él se refiere al estado de excepción y él dice que en Costa Rica no se puede hacer un estado de excepción, primero porque no está en la Constitución política y tenemos un régimen garantista y porque no tenemos ejército, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que no fue no fue una ofensa desde nuestro punto de vista, simplemente el presidente respondió a una consulta y dijo una realidad que es un hecho, Costa Rica no tiene ejército. Entonces, sí salió, por cierto, hoy salió un editorial, ha estado saliendo. Yo he recibido muchos comentarios o consultas de parte, incluso a nivel de vicepresidente, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que sale en Costa Rica sale aquí, aunque salga 2 días después, pero salió.
Entonces son situaciones que a veces, sobre todo cuando estamos en Centroamérica acreditados, se dan ese tipo como de roces, ¿verdad? Que como embajada es nuestra principal función traspasarlos. Estamos como por encima del bien y el mal y seguir construyendo, porque eso es lo que quiere Costa Rica, construyendo una relación bilateral cada vez más sólida y cada vez más fuerte, sobre todo en el caso de los países que están en Centroamérica. Compartimos un territorio común, una franja centroamericana, y además compartimos un sistema de integración centroamericana. Así que para Costa Rica, El Salvador es y sigue siendo muy importante. Embajadora, perdón, tengo unas consultas en el chat que no sé si me ¿Sí? permiten leérselas de parte de los estudiantes. Bueno, primero un estudiante dice que él es de Santa Tecla, que él es tecleño y que está estudiando en la aula 7. Entonces, Ya tenemos estudiantes salvadoreños allá, qué bueno. luego hay dos preguntas. La primera, embajadora, es si considera que hay alguna amenaza referente a la cobertura de los medios de comunicación, me imagino que con relación al trabajo de la embajada. Y la segunda pregunta, alguien consulta si el estado de excepción es algo así como un estado de emergencia ejecutado por el ejército. Bueno, en la primera pregunta les voy a decir, no sé cómo fue que dijeron, que si había un riesgo o algo así de los medios de Si había comunicación. amenaza, si existe alguna amenaza en consideración a la cobertura de los Ya. medios de comunicación. Sí, no, para nada. Ustedes saben que saludos al tecleño, que vamos para allá un día de estos, para Santa Tecla, como todo el equipo. En realidad la gente aquí es muy amable y los medios de prensa también. Son muy abiertos. Nosotros, bueno, por lo menos desde que yo estoy aquí, no sé si otro de mis colegas piensa igual, tienen mucha apertura. Ahora bien, nosotros somos la embajada de Costa Rica, no somos la embajada de Francia o de España o de Estados Unidos. Obviamente llega el embajador de España con la ECID, que es la agencia de cooperación, y ustedes saben que nos dan cooperación y le da cooperación a El Salvador y puede agarrar un titular. Nosotros somos una embajada pequeña que no tenemos presupuesto, hablando entre ticos, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las principales limitantes es, y se los digo, vean, se los digo, eso se traslada a lo de ustedes, al área de ustedes de comunicaciones y de divulgación y todo este tema. Pero se los digo yo como embajadora, que yo creo que se traslada a todos. Es a veces difícil para uno posicionarse si uno ve el trabajo de otros colegas, porque, por ejemplo, los embajadores obviamente europeos, pero no digamos europeos, sudamericanos y centroamericanos tienen un presupuesto para el embajador. O sea, el embajador puede ir a almorzar, llevar a almorzar a la representante del Banco Mundial, al representante del Fondo Monetario Internacional, puede recibir en su residencia, que además es la residencia oficial, y eso se traduce en todo el trabajo de la embajada. Que si nosotros hacemos algo aquí, por ejemplo, estamos en una coalición de mujeres y cambio climático, no tengamos que ir, Josué, un día de esto para traer aquí a La Tecleña, por cierto, es una panadería muy famosa, unos semitas, que son unas que a mí me gustan mucho, unos postres que venden aquí. Entonces fue a comprar unas semitas, o yo paso comprando ahí en el supermercado cualquier cosa. Aquí hacemos café y le damos la mayoría somos ticos, ¿verdad? El 99.9, creo yo, solo Juan Carlos. Entonces me están entendiendo lo que estoy diciendo. Es difícil para uno sin presupuesto, sin un apoyo presupuestario, incluso para un embajador nuevo darse a conocer, porque se supone que un embajador tiene que estar con el sector privado al más alto nivel, el más alto nivel político. ¿Y cómo vamos a hablar con un potencial inversionista de Costa Rica cuando la realidad en otros países es que se les invita a cenar a la residencia, desde la vajilla está con el escudo del país, los cubiertos son de plata y todas esas cosas que forman parte de lo que es una diplomacia activa para posicionar el país? Entonces, el principal para mí, yo no diría los medios en general, y también se traduce a los medios, que es la pregunta.
A mí me gustaría hacerles un almuerzo a todos los medios de prensa, ¿verdad? Como hacen algunos diputados o algo así, y entonces uno conoce a los medios de prensa. Nosotros nos vamos a lo tico, a la pura simpatía y las conexiones. Cuando vamos, tenemos una lista de contactos, yo creo que tenemos bastantes contactos en medios de prensa de diferentes, porque aquí hay diferentes tipos de medios de prensa. Entonces, en eso es así, por puro contacto y por pura relaciones que uno va haciendo con el tiempo de estar acá. ¿Y lo otro qué fue? Lo otro, embajador, es si el estado de excepción es algo similar a un estado de emergencia, pero ejecutado por el ejército. Me imagino que quieren saber qué es el estado de excepción, embajadora. Sí, el estado de excepción es una posibilidad que otorga la Constitución Política de El Salvador, si está normada, porque esa es la realidad, está normada, que permite al Estado suprimir las garantías constitucionales de los ciudadanos. Una de esas garantías, hay una serie de garantías que están en este momento, no están habilitadas, por decirlo de una manera, como por ejemplo la libertad de asociación, la libertad de tránsito, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la práctica? Que el ejército y la policía le llaman aquí Policía Nacional Civil, la PNC, tienen la potestad en este momento, bajo el régimen de excepción, de detener a cualquier persona sin ningún tipo, digamos, de procedimiento previo, digamos, por la pura sospecha de un oficial de que la persona puede estar involucrada con las maras. Entonces, por ejemplo, que un montón de muchachos se van ahí a un centro comunitario y están ahí vacilando, digamos, ahí viendo cosas en internet y todo eso. Puede llegar la policía y puede decir, es una asociación ilícita, ¿verdad? Ustedes que estaban haciendo ahí estaban tal cosa, pero no sabemos si los muchachos eran mareros. Pero en fin, ese es tenemos ya 10 meses de estar en el estado de excepción. Tengo que decir que sí se siente la seguridad, que sí hay un apoyo casi general de la población salvadoreña. Creo que anda por un 90%, 85-90% de la aceptación de la población a este régimen de excepción. Embajadora, otra pregunta que ponen, dos preguntas más que ponen por acá. La primera es qué clase de competidores tiene la embajada, o sea, contra quién competimos por todo lo que hacemos. Y la segunda que va de la mano, siendo una entidad política, ¿qué tipo de publicidad de las cosas que hacemos en la embajada realizamos? No, competidores no, pero sí, competimos contra las demás embajadas, con el cuerpo diplomático de posicionamiento, porque por ejemplo, les voy a contar aquí la más cercana y más hermana de nosotros, la Embajada de República Dominicana, y digo aquí porque queda ahí a los 100 metros, tienen un periodista contratado. Tienen un periodista y ahora acaban de hacer un contrato por más, o sea, es más plata, no solo el periodista de planta, sino que tienen una empresa, porque es un embajador muy Mr. Picture. Entonces quiere que le tomen fotos cuando está así, cuando está así, cuando está así, está comiendo y le toman fotos. Entonces, y eso está de moda, es lo que les decía al principio. Antes hacíamos reuniones sin ni fotos, nos tomábamos, nunca la gente sabía qué hacíamos los diplomáticos, pero ahora estamos ante un desafío, una realidad. Y yo lo hablaba con el anterior de la Unión Europea, el embajador de la Unión Europea anterior, es que los diplomáticos estamos frente a un reto. ¿Qué hacemos cuando nuestros informes y todo ha sido siempre privado? Y ahora estamos con las redes sociales y que todo el mundo tiene que saber todo. Entonces, es un gran reto también para la diplomacia, no crean. A mí me sorprendió mucho cuando Josué me dijo, cuando conversó con Adriana de esta posibilidad, porque digo yo, wow, que les haya interesado una embajada, o sea, en tiempos anteriores, ¿a quién le va a interesar lo que hace una embajada? Y ahora estamos con esto de que hay embajadores y embajadas que tienen grandes proyectos y todo lo ponen en Twitter y todo lo ponen en Facebook. Y aunque a mí me ha servido mucho, les digo, mi Twitter, yo tengo un Twitter, que pedí permiso en la Cancillería. Nosotros como embajada tenemos un Facebook y pedí permiso cuando inicié porque como Bukele es de Twitter, entonces y un embajador me dijo, el de Argentina me dijo, es que si no tenés Twitter aquí en El Salvador, ¿qué estás haciendo aquí en El Salvador? Me dijo él. Y yo dije, ¡ah!
¿y eso cómo se usa? Entonces ahí me pusieron el Twitter y yo, pero sí me ha servido para los informes, porque yo sí pongo muchas. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos mucho para compartir. La verdad que ahora con estos retos sí tenemos mucho. Todo lo que hacemos en cooperación, todas las acciones de cooperación pueden ser publicadas y deberían ser publicadas ya en esta nueva onda de las redes sociales y de todos estos medios más amplios. ¿Por qué? Porque es un posicionamiento de Costa Rica, es una posibilidad que se abre para posicionar al país. Lo que antes hacíamos calladamente, tal vez lo poníamos en una nota pequeña de prensa de la Cancillería, ahora lo podemos compartir. Y es importante para Costa Rica eso. Todo lo que hacemos en diplomacia económica, en esos ejes que les dije, académico, turismo, marca país, deportivo, promoción de inversiones, promoción de exportaciones, cultural, todo eso también lo podemos compartir. Es importantísimo para Costa Rica, es que ahora ya no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. Yo les decía, dimos un salto como de aquí a allá. Y creo que la Cancillería también, como un todo, como institución, también tiene que trabajar más en eso. Y las cuestiones políticas, las reuniones políticas, algunas se tienen que compartir. Yo considero que sí, yo considero que es importante que en mi calidad de embajadora y con el colega que me acompaña, me reuní con el ministro de Seguridad de El Salvador. Yo creo que eso es importante. Hay un mensaje político detrás de eso. No tenemos que decir la conversación, no está grabado, pero creo que sí hay un mensaje político, incluso para la comunidad internacional. Decir, ahí estuvo la Embajada de Costa Rica. No todas las conversaciones o las reuniones en la parte política se pueden compartir. Algunas nos las dejaremos para nosotros, para nuestros informes internos, pero muchas, créanme que sí. Pero la otra gran área que se me olvidó, ustedes saben que yo cometí un error, es porque la doy como si fueran de Cancillería. Nosotros cuando les dije las 3 áreas, les dije política exterior, me gustaría que algún estudiante me conteste cuáles eran las 3 áreas de trabajo. Hay una manita levantada, embajadora. Hay una Adelante, manita, adelante. Víctor, aquí, retira la mano. Hola, hola. Sí, tenemos el eje político, cooperación internacional y la diplomacia económica. Exacto, me faltó una muy importante, la atención consular, los consulados. Y eso es muy visible y requiere de mucha comunicación, de mucha exposición mediática. ¿Por qué? Porque la atención consular, los servicios consulares, podemos decirles, servicios consulares, en todas las embajadas hay un cónsul general. Y además del cónsul general, en esta embajada, que no está presente, es el señor José Inagaki. Los demás funcionarios estamos acreditados con funciones consulares, porque si don José Inagaki se va de vacaciones, alguien tiene que firmar. Entonces, ese es el cuarto eje de trabajo, que lo olvidé, más bien pido disculpas, pero es importantísimo, porque ahí es donde uno ve la parte humana de la diplomacia. Ahí es donde un costarricense andaba viajando aquí, tal vez a Sur City, porque ahora está famoso todo esto, ¿verdad? De Sur City, y quieren ver el Bitcoin City y todas esas cosas. Entonces se vienen aquí y perdió el pasaporte. Entonces, ¿qué hacen? Vienen al cónsul aquí, a la embajada, a la sección consular, a pedir el pasaporte. O que viene y que se enfermó. O que tenemos ticos detenidos, porque tenemos unos 3 costarricenses en este momento detenidos en las cárceles salvadoreñas, y para eso está el cónsul, para dar esa protección consular de acuerdo al derecho internacional. Y bueno, eso es... no es que el cónsul va a estar poniendo ahí que fui a visitar a un detenido, pero los servicios consulares en general, por ejemplo, voto en el exterior. Voto en el exterior, hicimos un esfuerzo y nosotros mismos, vean, Josué, es más, el hijo del cónsul fue el que hizo el video. Y no, perdón, la esposa de Josué. El último video lo hizo la esposa de Josué porque pegó fotos. ¿Cómo fue, Josué? Y así fue que lanzamos el video de voto en el exterior en las dos vueltas, pero fue lindísimo porque
les pusimos embajada pet friendly. Por ejemplo, hay programas que a nosotros nos gustan mucho, lo del programa Bandera Azul, que ahora estamos medio bajos, pero si Paola se anima, lo hacemos. Bandera Azul tiene la parte de mascotas. Entonces somos embajada pet friendly. Entonces también tendríamos que hacer algo como para decirle a la gente, pues con un cartón ahí puesto en la pared, tendríamos que hacer algo y decirle a la gente somos pet friendly. Somos también bike friendly para tratar de, entonces tenemos unos carteles, una pizarra ahí en la sala que dice que estamos en pro de la eliminación de los combustibles fósiles, Plan Nacional de Descarbonización, todas esas cosas que son muy ticas, ¿verdad? En eso también necesitaríamos apoyo. Ahora, y eso da pie a la segunda parte de esa misma pregunta. Logro entender, pone de qué tipo. Lo que está preguntando, entiendo esta persona, quiere saber qué tipo de publicaciones hacemos para ver si usted les cuenta las dificultades que tenemos para publicar. No, adelante, adelante. Josué. Ok, adelante. Bueno, les comento y si se me olvida algo, tal vez Reiner o la misma embajadora refuercen, pero usualmente tenemos el Twitter de la embajadora y tenemos nuestro Facebook. Y siendo muy transparente, ninguno de nosotros es profesional en comunicaciones. Aún así, nosotros mismos hacemos los comunicados y nosotros mismos tomamos las fotos y nosotros mismos con la asistencia pues de nuestras asistentes administrativas hacemos las publicaciones que se hacen en 3 niveles, Facebook, Twitter y en un chat de WhatsApp para tratar de comunicar los temas consulares a la población costarricense residente. Pero eso lo hacemos sin recursos, sin tiempo, porque les comento que la agenda es bastante fuerte, el movimiento de esta embajada es bastante, entonces a veces llegamos a las 5 de la tarde de un evento y el embajador Josué, tenemos que hacer el comunicado de prensa y unas fotos, entonces en media hora inventamos algo, así a carrera, y eso es lo que sale, porque no tenemos ni el recurso humano, ni el recurso económico para las fotos, ni siquiera para el equipo. Les cuento que hasta las fotos que se utilizan son de nuestros celulares. Así que todo ese reto de una estrategia de comunicación para la embajada es bastante interesante. Embajadora, hay otra pregunta para usted acá. Pregunta, vamos a ver, cuando están buscando cooperación en organismos internacionales, ¿cuál es el punto de diferenciación más usado o clave para, digamos, para ganar o para que Costa Rica obtenga algo? ¿Qué es lo que tiene Costa Rica diferente, digamos, embajador? Bueno, nosotros seguimos los lineamientos de nuestra Cancillería en todos los ejes, incluyendo la cooperación internacional. En este momento, porque yo les dije el rol dual, nosotros aquí en El Salvador trabajamos más el rol de Costa Rica como oferente de cooperación. O sea, Costa Rica es el que ofrece la cooperación a El Salvador en el 99% de los casos. Entonces, si estuviéramos en Alemania, ¿verdad? Ahí sería diferente, ahí sería Costa Rica en su calidad de receptor de cooperación, porque tenemos mucho que pedirle a Alemania. Pero en el caso de El Salvador es más bien Costa Rica posicionando su oferta de cooperación. Eso no lo había dicho, creo. Y sí se dan oportunidades, sí se dan, como les decía, con organismos internacionales, incluso con el propio gobierno de El Salvador, ¿por qué no? Y lo hacemos con base en las prioridades de nuestra política de cooperación. En este momento hay un tema que el mismo presidente lo está diciendo y ya ha sido trasladado a las embajadas y es el tema migratorio, ¿verdad? Costa Rica está en son dos temas, perdón, el tema migratorio y el tema de seguridad nacional. Ustedes saben mejor que yo, ustedes que están allá, cómo está la seguridad del país. Todos estamos muy preocupados por los casos que se ven en Punta Arenas y en otros sectores. Y el tema de los flujos migratorios es una cosa que nos tiene totalmente devastados. Así que en todas las oportunidades que podemos, transmitimos esa necesidad del país para buscar esas oportunidades. Hoy tuvimos una reunión muy buena con un funcionario de alto nivel de España y precisamente estábamos tratando de ver si se podría abrir un canal de cooperación a través de nuestra embajada con la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces, esas cosas, no hay foto, por cierto, de esa reunión, porque a veces se nos olvida, sinceramente, eso es lo que iba a decir cuando Josué en la anterior respuesta.
A veces nos pasa que lo hacemos, aunque sea la carrera, pero a veces se nos olvida. Se nos olvidó hoy tomarnos una foto, porque ahora en los informes nos piden foto también, y se nos olvidó, se nos fue. Y a veces no hay tiempo para hacer nada. O sea, si ustedes ven mi Twitter, las reuniones que salen es una al mes o 2 al mes, y generalmente saco cosas bonitas, porque Twitter, bueno, mis hijos, no tengo nada de experiencia, mis hijos me dijeron, mami, ten cuidado con Twitter. Entonces, yo pongo las cosas lindas para el público salvadoreño, por ejemplo, ay, qué linda que está esa playa, o me reuní con tal y que no sé qué, cosas que sean atractivas y que no sean controversiales con el público salvadoreño. Pero no todo queda en las redes, o sea, si hiciéramos todo en las redes, pasaríamos nosotros haciendo comunicados de prensa o escribiendo en el Facebook y no tenemos el tiempo. Perdón, embajadora, Doña Ana Lucy. Ajá, exactamente. Adelante, doña Lucy. Bueno, primero que nada, un agradecimiento muy especial, señora embajadora, doña Lina, y a los compañeros que conforman el equipo diplomático, al señor Josué, por esta oportunidad que para nuestros estudiantes realmente es muy, pues es una experiencia incluso yo creo que única, porque como usted bien menciona, creo que muy pocas veces los estudiantes pueden tener la oportunidad de entender, de tratar de ver desde otras aristas cuál es la gestión, cómo se organizan, cómo se trabaja, cómo se organizan para realmente llevar esa proyección de nuestro país hacia el país donde nos están representando. Y bueno, no sé si Adriana le comentó, pero bueno, desde el curso de gestión de mercadeo, pues también el salirnos de esa lista donde generalmente trabajamos con productos de consumo masivo, el tener este reto para nuestros estudiantes creo que va a ser muy significativo y sobre todo una experiencia que incluso me atrevo a decir que probablemente lo van a recordar como uno de los proyectos que trabajaron en su pasantía acá por la academia. Y entonces, al haber, pues ustedes nos han hablado de diferentes posibilidades, de diferentes necesidades que de repente la embajada está teniendo en términos de apoyo en algún tipo de estrategia. Pero entonces quisiéramos saber, o sea, en qué lo enfocarían, como para tal vez cerrarle a los estudiantes, digamos, ir más a lo concreto sobre qué tipo de estrategia, porque de repente podríamos hablar o de repente igual podríamos dar opciones y que los estudiantes presenten, porque obviamente en un cuatrimestre se nos hace quizás imposible trabajar todas las posibles opciones, pero desde su interés, por ejemplo, bueno, nos vamos a centrar solamente en que se puedan recomendar estrategias para tener acercamiento, para tener una proyección, un posicionamiento de Costa Rica en El Salvador, por ejemplo, o nos interesa tener y trabajar estrategias de comunicación para tener un posicionamiento con un manejo adecuado de los medios, ¿verdad? Porque ya varíamos como un tipo más incluso de relaciones públicas, ¿verdad? De cabildeo, quizás, o de alguna estrategia para poderse proyectar dentro de esa misma cooperación que usted mencionó a nivel de aliados, que pueden ser aliados de instituciones gubernamentales, de alianzas de organismos internacionales de cooperación, de empresas privadas para el desarrollo, y ahí vendría, ¿verdad? Si caemos en la especificidad de proyectos educativos, de proyectos comerciales, de proyectos deportivos, educativos. Entonces es como, tal vez, ¿verdad? Dentro de esta mar de posibilidades, tal vez que ustedes nos guíen sobre algo muy específico que quizás sea como la prioridad para que entonces los estudiantes puedan concentrarse en devolverles una propuesta en concreto sobre un tema puntual. Josué, si quieres contestar algo. Sí, señora. Desde nuestra óptica, creo que conversando con la embajadora, creo que lo que nos serviría y también tal vez comentarles un poquito es que existe como cierta sensibilidad que hay que tener hacia las personas que siguen tanto el Twitter de la embajadora como la página oficial de Facebook. Y la idea es eso, tener como una estrategia de comunicación para poder generar
mayor interacción con todo ese público de las acciones que haga la embajada, que haga el embajador y todo el equipo respecto a esas áreas. Digamos, de repente que no sea tan específico, pero sería muy útil para nosotros como misión diplomática de tener como unas guías y algunas herramientas para poder decir, bueno, la embajadora se reunió con el ministro de Agricultura para hablar temas de cooperación agrícola. Entonces, ver cómo publicitamos eso de una manera sencilla, práctica y que pueda llegar a 3 tipos o más de audiencia. Lo primero es a la comunidad TIC, por supuesto. Lo segundo, recordar que esas páginas también lo siguen altos funcionarios salvadoreños, entonces hay que tener cierta sensibilidad tanto para respetar la Convención de Viena, que de repente sería útil una ojeada de parte de los estudiantes para ver qué podemos y qué no puede hacer una embajada, porque hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan y hasta la forma de que voy a hablar muy transparentemente, ya que estamos en la academia. A veces los ticos somos vistos como un poco creídos en Centroamérica, entonces hay que cuidar hasta esa imagen de no decir, uy, no, ya están los ticos rajando que tienen a Keylor y que son los mejores de la región, hasta esa sensibilidad. Y lo tercero, pues por supuesto nos interesa llegar a todo sector, privado, académico, que vean lo que se está haciendo desde acá. Sí, y yo creo que también enfocarse así específicamente en la parte de cooperación internacional y la parte de diplomacia económica, que es la que va a generar más, me parece, en este tema de gestión de mercadeo, de publicidad, porque además son temas atractivos, que no involucran nada político ni nada. Y en el tema de cooperación, verán que a mí me duele a veces que nosotros no podemos o no tenemos las herramientas para decirle a los salvadoreños, a la sociedad, Costa Rica está aportando. Imagínense que en pocos meses, creo que en 2 meses, comienza un proyecto que nosotros lo impulsamos desde aquí, pero hace como 2 años, que son $350,000 en materia de agricultura sostenible. Con la ayuda de Alemania, es un proyecto de cooperación triangular en el cual Costa Rica transmite una experiencia del Ministerio de Agricultura que se llama Casas Mayas, que son como unos invernaderos y es para proteger los cultivos frente al cambio climático. Entonces eso, o sea, yo lo pongo en mi Twitter y tengo como 700 seguidores, pero no, y en el Facebook, o sea, no vemos que eso como que cale, y hacemos otras Embajadora, cositas bonitas. perdón, hay una mano Adelante, levantada también de Elizabeth Chacón. adelante, doña Elisa. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, igual que doña Lucy, yo como profesora de uno de los grupos de gestión de mercadeo me siento realmente muy complacida de esta oportunidad y este reto porque yo creo que eso es mucho lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Que realmente los y las estudiantes puedan tener esa visión completa, esa visión integral de cómo los mercadólogos, los publicistas, hoy nos enfocamos a todo tipo de retos, ¿verdad? No solamente a ese producto que hay que lograr que masivamente se venda, sino también cómo hacer una gestión de imagen, ¿verdad? Y de comunicación alrededor de, en este caso, la embajada. Tal vez, ya doña Lucy se me adelantó mucho de lo que yo quería también como que pudiéramos un poquito afinar en el enfoque, pero tal vez me gustaría pedirles, digamos, su colaboración en el otorgamiento, digamos, del brief o la construcción del brief que nos van a entregar para los estudiantes. Y si pudiéramos ahorita, pues también aclarar un poquito eso, comprender que pues sí hay una cantidad de necesidades que tiene la embajada en cuanto a su tema de comunicación, considerando los diferentes grupos, ¿verdad? De interés que tiene la embajada, ¿verdad? Es un poco lo que yo logro comprender y con una dolencia que es, comprendo que ustedes no tienen un área de comunicación tal cual, ¿verdad? Estructurada dentro de la embajada. Y entonces, digamos, una de las cosas también que nosotros enfatizamos mucho a los grupos es cómo la comunicación debe ser una herramienta integral, ¿verdad? Que tiene que responder a un plan de, en este caso, la embajada, de qué queremos realmente comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente queremos decir y hacer en cada una de las herramientas que utilicemos para tener contacto con esos targets, ¿verdad? O esos grupos de interés. Entonces, sí es importante tal vez entender dónde están las prioridades, ¿verdad? Entender un poquito ese, digamos, esa pirámide escalonada de prioridades, de qué realmente lo que ustedes, digamos, adolecen hoy como embajada y que requieren de manera inmediata visibilizar a nivel de lo que ustedes están haciendo, porque
Vamos a ver, yo lo que me pongo a pensar cada vez que, o ahora que he escuchado todo lo que ustedes nos han comentado, es que por supuesto ustedes tienen un plan de trabajo, ¿verdad? Que tienen que cumplir una serie de objetivos a los que tienen que responder. Y esto tiene que quedar visibilizado, ¿verdad? Tiene que quedar visible a estos grupos de interés. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos, 3 temas fundamentales o esas 3 áreas fundamentales donde ustedes necesitan realmente visibilizar el trabajo que está haciendo la embajada, ¿verdad? Para nosotros comprender y guiar también a los grupos en relación con lo que ellos van a responder como propuestas, ¿verdad? Ellos son muy creativos y ellas, entonces esperamos que realmente vengan propuestas muy diferentes, muy innovadoras, entonces sí hay que tener como muy claro eso que realmente queremos, que nos falta visibilizar, ¿verdad? De parte de la embajada. Tal vez era esa petición que si tal vez lo podemos hablar, pues bien, y si no lo podemos aterrizar todavía más en el brief, como para que tengamos todavía más claro sobre qué área específicamente trabajar, porque sí comprendo pues que hay mucho donde podríamos ayudar. Hay una cosa que es muy importante en el curso y es que nosotros hablamos de la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es lo que realmente debería transmitirse en todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, es importante detectar dónde está la propuesta de valor que tiene la embajada para que sea comunicada por parte de estas propuestas que van a trabajar los estudiantes, para que sean congruentes con lo que ustedes quieren realmente que la gente perciba, ¿verdad? Indistintamente de los grupos de interés. Básicamente, es un poquito lo que quería como ampliar para efectos de poder guiar nosotros en esta tarea que tenemos también como docentes, de guiar a los estudiantes y a las estudiantes en el desarrollo de sus propuestas. Sí, con mucho gusto podríamos tratar de hacerles un briefing, algo como unos talking points de lo que nos están diciendo. Yo aquí anoté, estoy segura que también los muchachos. Nosotros en eso somos como muy básicos, ¿verdad? No crean porque a mí me siguen preguntando, pero no me están preguntando de los temas que uno generalmente aborda. Entonces, lo básico es el trabajo que desarrolla la embajada en las áreas que les comenté. Pero vamos a darle pensamiento. ¿Por qué? Porque al posicionar a la embajada se posiciona a Costa Rica, la embajada es un brazo, es la cara de Costa Rica aquí en El Salvador. Entonces, eso nos permitiría cumplir con los objetivos de nuestra política exterior. Okay. Pero vamos a Muchísimas intentarlo. gracias. Sí, es como afinar un poquito la punta y el lápiz para guiarlos todavía ellos más en el entregable. Ok. Perfecto. Doña Lucy. Perdón, embajador, sí, doña Lucy. Sí, bueno, y quizás como para ir finalizando, si no hay alguna otra consulta, queríamos solicitarles quizás un poquito de guía con respecto a cuáles podrían ser los espacios de referencia o consulta por parte de los estudiantes en el momento en que tengan alguna inquietud. Con otras marcas, lo que hemos venido trabajando es que quizás mediante el contacto que tenemos del docente que hizo el acercamiento, quizás podrían los estudiantes, igual ya sea por medio de los docentes que tenemos a cargo de los cursos, hacer las consultas o algún medio para nosotros igual transferírselo a Adriana y que Adriana se los haga llegar, o no sé cómo les queda a ustedes, ¿verdad? Si podemos enviar algún correo filtrado para la atención de consultas, que estoy segura que en el momento en que ya los estudiantes van a ir desarrollando sus diagnósticos, su investigación, pues de repente ya van a ir teniendo más claridad y obviamente van a requerir alguna consulta a lo largo del cuatrimestre para ir aclarando y poder ir depurando la propuesta. Entonces, no sé de qué manera les parece que canalicemos este tipo de consultas. Sí, yo creo que puede ser todo el correo de Josué Gómez, hagámoslo directo, no lo hagamos tan burocrático. Se le puede copiar a Adriana, obviamente, pero nosotros aquí, si llega todo a Josué, aquí nosotros lo canalizamos. Perfecto. José, usted sería tan amable de tal vez facilitarnos. Exacto. Listo. Ya Sí, ya lo tomamos puse en nota. el chat. Excelente. Muchas gracias, porque así ya los chicos también toman nota y entonces igual de manera mesurada y muy racionalizada
hacer las preguntas concretas que realmente sean prioritarias para no saturarlos tampoco ni con mucha información ni con muchas preguntas cada rato, ¿verdad? Pero bueno, de mi parte esas serían, digamos, las inquietudes que tendría. No sé si algún estudiante o algún otro docente tiene alguna otra consulta que quisieran hacerle al equipo consular o a la embajadora, doña Lina. Mientras, si se anima alguien, quería decirles el Facebook de la embajada. El Facebook de la embajada es Embajada de Costa Rica en El Salvador, sitio oficial. Hay que ponerle sitio oficial porque resulta que cuando llegamos aquí, a pesar de que todos somos de carrera en este momento, o sea, somos funcionarios de la Cancillería, no somos políticos, resulta que el anterior sitio decía Embajada de Costa Rica en El Salvador y nadie sabe cómo entrar, la clave y todas esas cosas. Entonces tuvimos que crear otro que se llama Embajada de Costa Rica en El Salvador igual, pero le pusimos sitio oficial para que sea ese. Perdón, embajadora, había una pregunta que no hemos contestado, pero está un poco amplia. Consultaba referente al plan y los objetivos que tiene la embajada para ellos pensar en la estrategia de mercado de comunicación, pero eso es bastante amplio responder, me imagino, ¿verdad? Porque es nuestro PPAT. Y ahí tal vez lo único para que sepan con la dinámica, el plan de trabajo de todas las embajadas de Costa Rica en el exterior se trabaja desde un año antes. Por ejemplo, este plan que estamos en este momento, que nosotros llamamos Plan Prioritario Anual de Trabajo, PPAT, el PPAT 2023 fue aprobado en mayo del 2022 y para poderlo hacer nosotros hacemos un trabajo embajada, cancillería en los diferentes ejes. Se van primero poniendo, con base en los objetivos estratégicos de la institución, nos piden hacer objetivos específicos en cada área. Luego hay otro plazo, cada mes hay un plazo. Entonces nosotros tenemos una pizarra donde dice plazo, hay que presentar los objetivos específicos de política exterior. Tal cosa. El otro día, en 15 días, hay que presentar los objetivos de tal cosa. En un mes, ahí tenemos en la pizarra la fecha, es el deadline para presentar los indicadores. Y ahí se va construyendo con la revisión de los colegas en Cancillería hasta que ya se aprueba y nos lo mandan y ya queda listo para ejecutar en el año que sigue. Eso es, digamos, un poco, esa es la dinámica. Muy bien, bueno, en nombre de Adriana y por supuesto que de ULACID y pues de mi parte como directora académica de la Escuela de Comunicación, muy agradecidos igual a nuestros docentes y de parte de nuestros docentes que estamos a cargo con este curso, agradecerles la oportunidad, creo que es realmente muy rica la experiencia que nos vamos a llevar todas y todos, incluyendo los docentes, en encaminar a los estudiantes en este reto tan interesante, ¿verdad? Y pues obviamente de paso ayudar a nuestra proyección como país en el que nos representan. Entonces, pues a nombre de la universidad, muchísimas gracias, señora embajadora, y a todo el equipo diplomático que hoy nos atendió y que pues con su apoyo guiamos a los estudiantes en sus consultas y en conocer la gestión que ustedes con mucho honor nos están representando en otro país. No, muchas gracias. Realmente para nosotros también ha sido algo nuevo, muy satisfactorio. Nos llena de orgullo también que una universidad tan prestigiosa como la CIT haya pensado en esta propuesta. Nunca lo hemos hecho, así que también para nosotros es algo nuevo, muy entusiasmados con esta colaboración. Muchas gracias a todos, muchas gracias doña Lucy, doña Elizabeth, el resto del personal docente y muchas gracias a los estudiantes. Estamos a las órdenes. No, muchísimas gracias. Incluso estamos hablando de un curso, pero yo creo que a futuro, para el próximo cuatrimestre, doña Lina, nos podemos sentar ya específicamente, podemos darle continuidad desde ese apoyo a nivel de comunicación en el manejo de sus plataformas, incluso con pasantías de nuestros estudiantes, tanto o de la carrera de publicidad
o de la carrera de mercados digitales, no solamente el tema de pasantías, sino proyectos específicos para darle continuidad a los proyectos, ya muchísimo más específico. Entonces, igual quedan las órdenes, estoy para servirle. Aquí les voy a pasar mi correo electrónico y estamos para servirles. Para nosotros va a ser un honor acompañarles en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas Mi gracias. Sí, perdón. Mi correo lo pueden poner ahí también, bueno, lo estoy poniendo. Ah, perfecto. Bueno, no sé. Ahí está. Ahí está, ya estamos conectados. Excelente. Así que bueno, tengan todos una linda tarde. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, muy amables. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Well, because